Pues yo creo que podemos dar por empezado el taller y adelante, Michelle, ya puedes Gra- comenzar. Muchas gracias, Pilar. Hola y buenos días a todos y todas. Os voy a explicar un poco algunos conceptos básicos de la diversidad y de la evolución para explicarlos la vida en los océanos. Pues las imágenes que veis en este slide son representantes de algunos de los mayores grupos de animales que viven en el océano, para daros una idea de la gran diversidad morfológica de estos animales. Las líneas que veis representan las relaciones entre estas especies. Y tal y como tenemos padres en común con nuestros hermanos y abuelos en común con nuestros primos, también tenemos ancestros en común con los demás animales. Y el último ancestro que tenemos en común con todos los demás animales está marcado abajo. Y partiendo de la evidencia fósil, actualmente pensamos que este ancestro común también vivía en el océano, lo que quiere decir que la vida animal proviene de los océanos. Pero si puedes pasar al siguiente slide. Um, pero no solo hay animales en los océanos y no solo tenemos un ancestro común con los demás animales. De hecho, la vida de nuestro planeta solo ha originado una vez y toda esta vida tiene ancestros en común. Y aquí veis otros grandes grupos de seres vivos, cada uno que tiene una gran diversidad de especies igual a las de los animales, aunque sean mayoritariamente microscopias. Igual que los animales, la mayoría de estos grupos tienen muchos miembros que viven en el mar. Y de hecho también pensamos que es muy probable que la vida, igual que la vida animal, pero toda la vida ha originado también en el océano. Así que el océano ha sido muy, muy importante para toda la diversidad de la vida terrestre. El siguiente slide. Pues os voy a explicar algunos conceptos que explican cómo se ha formado toda esta diversidad animal, que sean los océanos o también de la vida terrestre. Pues aquí veis un slide que os explica el concepto de la selección natural, que es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto a la mutación, a la migración y a la deriva genética. Y abajo a la izquierda veis una imagen del científico Charles Darwin, y su gran idea sobre la evolución era por selección natural. Es muy sencilla, pero un poco mal entendida también. Es que para averiguar cómo funciona, aquí podéis imaginar una población de escarabajos. Y se explica con estas imágenes. Hay variaciones en los diferentes escarabajos. Por ejemplo, en estas imágenes hay algunos escarabajos que son verdes y otros que son marrones. En general, los seres vivos se reproducen de una manera dicha diferencial, es decir, que el medio ambiente no puede soportar un crecimiento ilimitado de la población, así que no todos los seres, no solo todos los animales llegan a reproducirse al máximo. Y en este ejemplo, los escarabajos verdes tienden a ser comidos más por los pájaros y sobreviven para reproducirse con menos frecuencia que los escarabajos marrones, lo que quiere decir que con el tiempo sobreviven más escarabajos marrones. Um, la siguiente parte de la teoría de la selección, de la selección natural es que hay herencia, lo que quiere decir que como hay más escarabajos marrones que sobreviven a la depredación de los pájaros en este ejemplo, se van a reproducir más y en la siguiente generación habrá aún más escarabajos marrones, porque este rasgo tiene una base genética. Y el resultado final es que el rasgo más ventajoso
que es la coloración marrón, que permite al escarabajo tener más descendencia, se hace más frecuente en la población a lo largo de las generaciones. Y si este proceso sigue, finalmente todos los individuos de la población serán marrones. Y si tiene variación, reproducción diferencial y herencia, tendrá como resultado la evolución por selección natural. Esa era la idea sencilla, pero muy importante de Darwin. Siguiente slide. Otro de los mecanismos básicos de la evolución que no está tan bien conocida, pero también que es imprescindible para entender la vida actual, es la simbiosis. De hecho, las células eucariotas incluyen varios compartimientos llamados organulos. Y la gran idea que sintetizó la científica estadounidense Lee Margulis, que ves abajo a la izquierda, era que algunos de estos organulos tienen su origen en bacterias que en algún momento vivían independientemente y que luego participaron en una simbiosis sucesivas con un protoeucariota, es decir, con una célula más grande y más compleja que luego intercambió genes con estas bacterias simbiotas, hasta tal punto que las bacterias ya no podían vivir independientemente y de hecho la célula hospedadora tampoco. Y este proceso ha dado lugar a las mitocondrias y a los cloroplastos de los eucariotas actuales. Este tipo de simbiosis muy estrecho entre los organismos, dando lugar a un tipo de organismo nuevo, se llama simbiogénesis. Y de hecho fue una parte muy importante, un proceso muy importante en el desarrollo de la diversidad de todos los eucariotas, que incluye toda la vida animal, pero también los hongos y las plantas actuales. Siguiente slide. Y aquí veis algunos tipos de relaciones entre las especies actuales. Pueden cooperar entre ellas para aprovechar los recursos naturales, es decir, pueden formar asociaciones mutualistas o incluso si esa asociación mutualista es mucho más estrecha, pueden formar una simbiogénesis. O al contrario, pueden competir entre ellas para los recursos naturales, o igual pueden tener relaciones en que una de las especies se alimenta de la otra, que sea como depredador o parásito. Siguiente slide. Y hoy en particular queremos contaros la historia de algunos organismos marinos que han evolucionado a lo largo del tiempo. El primer caso que conoceremos será el de las ballenas, que de hecho han cambiado mucho. Y aquí veis a la izquierda una ballena moderna, pero a la derecha, ¿cuál animal creéis que podría haber sido el ancestro de estas ballenas? No sé si se podría participar. No puedo escuchar mucho. Hay una... Para dar una respuesta desde el instituto, tendríais que acercaros al micrófono del ordenador para que os podamos escuchar. Hola, ¿me escucháis? Hola. Sí, gracias, ahora mejor. Que la respuesta es la A. La A. De acuerdo, pues la A es un Mosasaurus, que es un tipo de dinosaurio, un tipo de reptilio antiguo. Y de hecho, no, si puedes pasar al siguiente slide, Pilar. De hecho, sí que el Mosasaurus se parece mucho más a las ballenas actuales, pero de hecho, el verdadero ancestro, pues a pesar de tratarse de animales, los ballenas provienen de un ancestro que vivía en tierra firme, el Pakicetus,
que era más parecido a un lobo. Si puedes pasar al siguiente slide. Aquí veis una maqueta que hemos hecho en el IBE juntamente con el ICM para darle una idea de cómo habría podido sido este tipo de animal. De hecho, estos animales conocidos como paquicétidos, es un nombre que significa ballenas de Pakistán, eran animales de un tamaño máximo de un lobo. Las ballenas son mamíferos, claro que estos animales también. Por eso, aunque las ballenas parecían más a reptiles marinos o a tiburones, de hecho sus ancestros eran mamíferos terrestres. Y este Paquicetus se ha clasificado como un cetáceo, aunque era un animal terrestre, debido a la estructura de su oído, que era más parecido a lo de las ballenas actuales. Y se ha estudiado que ese oído le permitía ya oír bajo el agua, aunque estaba especialmente preparado para la audición en el aire. Y la densidad de sus huesos sugiere que no eran nadadores, pero que ya estaban adaptados para no flotar fácilmente. Y así que eran animales principalmente terrestres, pero también podrían aprovechar corrientes fluviales estacionales o temporales para ir en agua dulce, caminando sobre el fondo del agua para comer peces. Siguiente slide. Los descendientes posteriores de Paquicetus eran más parecidas a las ballenas actuales, eran completamente acuáticos, y este animal que ves aquí como maqueta se llama Protocetus atavus, es decir, la primera ballena, y vivía hace unos 45 millones de años. Tenía 2,5 metros de longitud y era más parecido a las ballenas, pero era muy primitivo. Aún tenía aletas posteriores y las aletas delanteras tenían aún dedos de pies palmeados. Y a diferencia de Paquicetus, la estructura de los oídos sugiere que Protocetus era capaz de escuchar ya apropiadamente bajo el agua, lo que da mucho más sentido, como que era un animal acuático. No poseía aún un espiráculo verdadero, pero se ve que las fosas nasales ya empezaban a desplazarse hacia la parte posterior de la cabeza. Era un proceso que ha seguido haciéndose en sus animales descendientes. Como sus descendientes continúan adaptándose progresivamente a la vida marina. El siguiente slide. En esta imagen, este eje nos sirve para entender que las especies, aunque solo tenemos algunos fósiles de unos momentos concretos, las especies no aparecen mágicamente, sino que necesitan muchas generaciones para acumular mutaciones suficientes para generar una nueva especie. Arriba las flechas rojas indican extinciones masivas. Y aquí vemos que la desaparición de algunas de esas especies de ballenas coinciden con una de ellas, pero también que algunas especies han podido sobrevivir para dar lugar a las ballenas y a los delfines actuales. Y lo que podéis notar también es que estas ballenas en muchos casos coincidían, es decir, que no había un desplazamiento de una especie por una otra, sino que en ciertos momentos existían varias especies de protoballenas al mismo tiempo.
Y aquí también podéis notar que una flecha era más gruesa que las otras y es porque es la extinción masiva que estamos viviendo ahora mismo, la sexta extinción masiva del planeta. Siguiente slide. De hecho, el ratio de extinción actual es de hasta 100 veces mayor que la tasa natural, lo que demuestra el efecto de la actividad humana en las extinciones. Siguiente slide. Y ya hemos comentado el caso de una especie que ha cambiado mucho a lo largo de la historia, adaptándose al... Y ahora os voy a comentar unas especies que no lo lograron. Aquí podéis ver unos fósiles de la dicha fauna ediacarana, es decir, del periodo edicárico de hace unos 550 años. Y estos animales tenían formas muy raras, muy distintas de los animales de hoy. Y de hecho a veces nos cuesta interpretar los fósiles que dejaron. En la actualidad, las técnicas de secuenciación genómica han revelado muchas especies y han aclarado muchas confusiones del pasado, pero en casos como esto, claro, no tenemos otro remedio que tirar de evidencias fósiles que tenemos que interpretar. Y para dar un ejemplo de de lo difícil que puede ser interpretar estos fósiles, el animal que veis abajo a la izquierda, llamado Alucigenia, se interpretó así, más abajo y más a la izquierda. Y se pensaba que se movía sobre espinas y que tenía un tipo de tentáculos en la espalda. De hecho, se consideró tan extraño que solo podía imaginarse como parte de una alucinación, y lo que explica su nombre, Alucigenia. Próximo slide. Pero después de encontrar más fósiles, este animal se reinterpretó al revés, así. Y de hecho ahora pensamos que la Lucigenia tenía un cuerpo blando de 5 centímetros y que tenía espinas creciendo en la espalda que la protegían de la depredación, es decir, que no eran patas, y al contrario, que tenían patas blandas que se terminaban en pequeñas garras, con lo que habría podido aferrándose a esponjas. Y ahora, de hecho, se considera que Alucigenia era indirectamente relacionado con unos animales modernos, siguiente, que se llaman gusanos de terciopelo, aunque permanente incertidumbre y siempre quedará una cierta incertidumbre debiendo a que solo quedan fósiles de Alucigenia y que no tenemos datos genéticos. Siguiente slide. Y aquí podéis comparar las épocas en que vivían Alucigenia y algunos otros representantes de la fauna ediacariana, y paquicetos y protocetos. Pero también hay que tener en cuenta que todas las especies existieron y siguieron cambiando a lo largo de millones de años, que no solo existían en un cierto momento. Pues gracias, y creo que lo paso a José María. Sí, bueno, buenos días. Bueno, después de esta fantástica explicación, yo os voy a hablar más de los que han tenido éxito, en el sentido de decir que vamos a ver 3 ejemplos de grupos, de especies, o de más bien, que a lo largo de millones de años pues no han sufrido o no han habido de cambiar excesivamente para, digamos, para sobrevivir en el planeta. El primer caso es el que veis aquí, que se habla del cangrejo de las Molucas, o bueno, lo que sería la cacerola de las Molucas. Se habla que es un cangrejo, pero no es realmente un cangrejo. Es una especie muy, muy antigua. Esa especie vivía hace 200 millones de años en los océanos litorales, prácticamente de las zonas templadas, pues sobre todo
cálidas, sea tropicales. Esta especie pertenece a un grupo de crustáceos, que son los scizosuros, que se emparentan, están más emparentados, mucho más emparentados con las arañas, con los arácnidos, que realmente con los crustáceos. De hecho, los caracteriza es tener un cuerpo dividido en 2 zonas, a diferencia de los crustáceos, que son 3, y tienen alrededor de la boca los quelíceos, que son unas piezas corporales que prácticamente solo tienen los arácnidos. O sea, sus ancestros comunes son arácnidos, pero hoy en día realmente se confunde por su forma con los cangrejos actuales, ¿no? No sé si la siguiente. Perdonad, os sigo un poco explicando. Pensaba que había otra foto. Digamos aquí, os explico un poco. Esta especie es un ejemplo de cómo pueden las especies no solamente dar lugar a otras especies para seguir su proceso evolutivo, sino que las mismas especies adquieren toda una serie de adaptaciones que realmente las hacen exitosas a lo largo de la historia evolutiva. La cacerola de las Molucas, no podemos decir crustáceo, esta especie, tiene un ciclo de vida en el cual hay una parte, un episodio del momento de la reproducción, salen del hábitat habitual, que son los ríos cerca de la costa, incluso cerca de las playas, van a poner sus huevos a las playas, como las tortugas, y allí generan un hábitat que es ideal, necesario, para todo su parte de desarrollo, digamos, larvario, hasta llegar al estado juvenil. Digamos que esas especies tienen, como muchas especies que tenemos en los océanos, 2 hábitats donde vivir: el hábitat del adulto y el hábitat del juvenil o larvario. Esto hace que les dé una cierta garantía a la hora de sobrevivir, porque si falla parcialmente un hábitat, tienen el otro que les permite pues, continuar. Además, esta especie morfológicamente prácticamente no ha cambiado, pero sí que ha tenido cambios fisiológicos que no detectamos en los fósiles, pero en los adultos sí, en los actuales, y eso es un ejemplo de especie que no cambia la morfología, pero sí cambia su adaptación a nivel fisiológico, como es el hecho que tienen un sistema inmunitario extremadamente eficaz en el riego sanguíneo, que ahora tiene una gran importancia en algunas líneas biomédicas. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos el caso de las medusas. Las medusas son, bueno, el anterior vivía desde hace 200 millones de años. Las medusas aparecieron en los océanos hace unos 550 millones de años aproximadamente, quizás más. Las medusas, al igual que la cacerola de las Molucas, tienen un ciclo basado en que el hábitat del adulto es diferente del hábitat, digamos, de lo que sería la larva o el juvenil. Veis que muchas de las medusas, incluso actuales, algunas lo han perdido, pero normalmente tienen una fase pólipo que está adherida al fondo. Ese pólipo da lugar, cuando toca la reproducción sexual, a las medusas. Estas van creciendo hasta que alcanzan la madurez sexual, y cuando liberan sus gametas, las medusas mueren. Pero esas gametas dan lugar al pólipo. Los pólipos prácticamente podríamos decir que son inmortales. Inmortales en el sentido que se enquistan, y los pólipos prácticamente pueden dar, cuando dan medusas no mueren, sino que siguen resistiendo. Esta capacidad de colonizar 2 hábitats es quizás una de las características que ha permitido a este grupo no solamente sobrevivir y evolucionar relativamente a lo largo de la historia evolutiva, sino tener un éxito ecológico extraordinario. Otra de las características que hacen a las medusas, como muchos nidarios, es su estructura anatómica. Es muy, muy simple. Tiene una cavidad gástrica que, digamos, ano y boca tienen el mismo orificio. Tienen solo 2 tejidos, digamos, son diblásticos, no tienen un tejido, un mesodermo. Esto hace que realmente ese mesodermo sea multifuncional, y eso es una característica que, digamos, que le confiere a la sencillez una gran capacidad de adaptación morfológica y sobre todo fisiológica. Digamos que esa mesoglea que separa el entorno del endodermo puede generar todo tipo de células, todo tipo de estructuras, y permite regenerar tejidos. Digamos, son sencillos, pero fisiológicamente son muy complejos. De hecho, las neuronas de las medusas son las mayores que hay en el reino animal.
y se utilizan para casos de... No hace falta que todo el organismo evolucione, sino que partes de ellos sean realmente muy evolucionadas. La fotografía de la derecha de arriba veis, tenemos, digamos, playas fósiles donde se han registrado medusas, digamos, que son prácticamente idénticas en su morfología externa a las actuales. Es un caso de éxito realmente espectacular, y la fotografía de abajo sería un poco la fauna de la Edicaria, como ha comentado Michel antes, que era la época donde las medusas y otros midarios, como los que veis, colonizaron extremadamente los océanos. Y el otro caso que seguimos, que os quería hablar, es las esponjas. Las esponjas también aparecieron al inicio de la vida pluricelular en los océanos. Las esponjas aparecieron alrededor de hace 600 millones de años. Son organismos extremadamente sencillos, pero extremadamente eficaces. También son diblásticos, como el caso de los midarios, que tienen un tejido polivalente que permite regenerar cualquier parte del cuerpo que tenga algún daño. Las esponjas, digamos, tenemos de tres tipos: las que generan esqueleto calcáreo, que son más bien de aguas cálidas, como los tropicales; las que generan esqueleto silicio, como las que veis aquí de la Antártida, que son de aguas frías, y tenemos las esqueleto córneo, que básicamente no tienen espículas, y estas son menos comunes, pues son prácticamente en todos los océanos. Los tres tipos ya aparecieron hace 600 millones de años. A diferencia de las dos especies anteriores, las esponjas tienen un ciclo de vida que prácticamente transcurre todo en el mismo hábitat. Tienen pequeñas larvas, la fecundación es externa, y esas larvas viven perfectamente en el mismo hábitat que los adultos. Que lo que hace que a priori les podría hacer más sensibles a cambios ambientales fuertes, pero su extremada sencillez y su extremada resistencia les ha permitido prácticamente no modificar su anatomía y su fisiología en más de 600 millones de años. El caso que veis aquí es un caso muy curioso, que solamente os lo menciono. En la Antártida, las esponjas, como veis en la fotografía de abajo, tienen esqueleto silicio, y las condiciones de la vida son tan extrañamente positivas en la Antártida que las esponjas se permiten el lujo de fabricar más esqueleto del que necesitan, y esto en ambientes extremadamente estables y fríos como la Antártida es un lujo que se pueden permitir. Esto parece que durante 35 millones de años se sabe que las esponjas en la Antártida producen esos pelos que veis en los esqueletos, pero recientemente, hace unos años, descubrimos una especie que, como veis en la fotografía de la derecha, se le llamó la esponja chupa chups, porque esto es un paso evolutivo extraordinario. Fue un gran invento a una esponja, que fue la más lista de la clase, que supo aprovechar todo ese excedente, esos esqueletos innecesarios que tenían otras, para fabricar un tallo, ser más pequeña, subir para arriba y ser la primera en alimentarse. Este paso evolutivo es extraordinario y ha hecho que esta esponja, que se le pusimos el nombre de Stylocordia chupa chups, hoy en día es una especie que está proliferando mucho en los fondos antárticos. Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis la localización de esas especies. Tenemos la cazuela de las Molucas hasta los 250 millones de años. Morfología externa prácticamente invariable, fisiología ha cambiado. O sea, ha habido más una adaptación fisiológica que morfológica. En el caso de las medusas y de las esponjas aparecieron casi, digamos, como el caso de Lucaria, son hace 500 millones de años. Su morfología prácticamente y fisiología no ha cambiado, pero tienen en su ciclo de vida, en su simplicidad y en su capacidad de regeneración de tejidos, debido a que son diblásticos, una de las claves de su éxito evolutivo. ¿Pasamos? Aquí tenemos los dos casos, colocado las especies, digamos, ancestrales y las especies actuales. Esto un poco para, digamos, poner un poco de orden en lo que hemos hablado. Esta diapositiva lo que os viene un poco a mostrar es que, como decía Michel al principio, a lo largo de la evolución de la vida en el planeta han sucedido grandes extinciones
extinciones por fruto tanto de cambios ambientales muy drásticos, a las cuales han podido sobrevivir pocas especies, o bueno, un número limitado de especies, pero evidentemente que han sobrevivido. Algunas de ellas se han extinguido, otras han dado lugar a otras especies, pero a pesar de que ha habido episodios de extinción muy importantes que han marcado la vida en el planeta, muchos de estos cambios ambientales también han, sobre todo estamos hablando de los océanos, han repercutido en cambios también en hábitats nuevos, fruto, por ejemplo, de la sedimentación en las plataformas continentales, en los océanos. Y el modelo que veis aquí en esta gráfica es el modelo de Sepkoski, en el que puso, digamos, todos los datos sobre la mesa y vio que, a pesar de que en el planeta ha habido extinciones, que inicialmente había menos especies que en la actualidad, siempre hay un proceso de regeneración, el planeta se recupera y la tendencia general es que cada vez ha habido más especies, a pesar de los periodos de extinción. La extinción actual es la más drástica que conocemos, pero esto nos lleva a pensar que, a pesar de que estemos causando la última gran extinción, lo más probable es que la vida en el planeta siga, y la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasará con el planeta cuando nosotros como humanos también desaparezcamos? Evidentemente que volverá a surgir otra vez la diversidad, volverá otra vez el planeta a liberarse de un gran extintor, digamos, especie de causa de extinción. No lo sabemos, pero la historia del planeta es que se ha sabido el planeta en general recuperar de los grandes eventos catastróficos. Nosotros somos causa de esta catástrofe, pero seguro que el planeta podrá llegar a superarlo. O sea que de alguna manera estamos frente a un episodio de la historia del planeta en el cual somos protagonistas, no precisamente los mejores protagonistas, pero que sí que el resto, digamos, del planeta tiene una capacidad innata, como lo demuestra su historia, a recuperarse y a generar nuevas especies, gracias a la creación sobre todo de nuevos hábitats. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, ya está. Ahora tú, Magda. Con todos estos cambios que va habiendo, cambios de temperaturas, esto lo que crea es, por ejemplo, una invasión de especies nuevas. Y aquí os presentamos un caso, como es la colonización de la microalga Ostreopsis, un dinoflagelado microscopio, que está colonizando desde los últimos 25 años las playas mediterráneas. Esta especie vive adherida en las macroalgas, en las algas que nosotros conocemos, y está causando una serie de problemas porque hay problemas de mortalidad asociada a este organismo que tiene unas toxinas, y entonces los organismos como estrellas de mar, erizos o cangrejos, cuando están en contacto con este organismo en elevadas concentraciones, pues pueden morirse. Además, esta microalga tiene algún producto que pasa al aire, que se está investigando y que produce una serie de reacciones irritatorias en la gente que está en la playa, y es un tema nuevo, una especie que viene de una zona tropical de aguas calientes. En el mar Mediterráneo nos están subiendo las temperaturas, ha llegado aquí de alguna forma, puede ser a través de acuicultura o de barcos de carga que llevan agua de lastre, y que se ha introducido en el Mediterráneo, ha encontrado unas temperaturas que están aumentando, se ha encontrado a gusto, y ahora tenemos una especie que ha colonizado este hábitat. Igual que los Ostreopsis, también tenemos, como conocéis, el cangrejo azul en el delta del Ebra, que está creciendo de forma desmedida, lo que ahora se ha empezado a comercializar y es una manera de controlarlo. Y otra especie que hace unos 30 años empezó a expandirse en el Mediterráneo fue la Caulerpa taxifolia, que en principio fue también una alarma en el Mediterráneo porque se escapó de un acuario y empezó a propagarse por la zona costera y estaba matando a las otras especies que vivían allí. Con el tiempo han encontrado
se han ido adaptando las unas a las otras y ahora la expansión ya se ha limitado y ya es una especie más dentro del ecosistema marino. Quizás con el Ostreopsis, que ahora está aún en auge, acabe pasando lo mismo. ¿Seguimos? ¿Y qué le espera la vida a los océanos? Pues vemos que ha aumentado la temperatura, esto crea cambios de distribución de especies de un sitio a otro, como hemos visto en la diapositiva anterior, pero también estamos echando grandes cantidades de plásticos en el océano. No tenemos solo el macroplástico, las bolsas, las botellas, sino que este se va rompiendo en trozos pequeñitos que los podemos encontrar perfectamente en las playas, y estos plásticos son ingeridos por diferentes organismos. Aquí vemos la imagen de un organismo del plancton con unos puntitos verdes que son microplásticos que han ingerido. Lo que se ha visto es que, claro, cuando se compara, se hacen experimentos y se cultiva este organismo con o sin microplásticos, el que come plásticos pues lo tiene mal porque crece mucho menos, pone menos huevos y lo pasa mal. Siguiente. Ahora ya os toca a vosotros. Ahora nosotros ya hemos acabado nuestra intervención y os toca a vosotros imaginar una forma de vida diferente ante este escenario de cambio en el Mediterráneo. Hemos visto por un lado que hay un incremento de temperatura, que hay cuerpos extraños como plásticos y microplásticos, hay especies invasoras, hay contaminación. Pero también vemos que las especies se adaptan en el ambiente, unas evolucionan, otras se extinguen y otras más o menos se mantienen igual. Delante de este escenario de cambio, queremos que vosotros os paréis a pensar y penséis cómo sería el océano del futuro, donde viviría una especie nueva que vosotros por grupos vais a diseñar. Tenéis que pensar si viviría cerca de la costa o si sería oceánica, si viviría en aguas superficiales con mucha luz o no, al contrario, en aguas profundas y frías, en aguas ricas o pobres en nutrientes, en ambientes extremos. Si sería una especie sésil, es decir, como las esponjas que os ha enseñado Josep María, que viviría en el fondo, o como el coral, o no, o nedaría como los peces, o se dejaría llevar por el corriente como el plancton. Pensad si sería una especie microscópica o sería grande, qué depredadores tendría, qué comería, si entraría en competencia o cooperaría con otras especies, si estaría en los eslabones bajos de la cadena trófica o estaría arriba. Pensad si se parece a alguna especie que ha existido, que se ha extinguido y cómo interaccionaría con cuerpos extraños, como por ejemplo con el plástico. Igual viviría encima, lo utiliza como sustrato para sentarse o se lo comería. Siguiente. Por lo tanto, lo que queremos es que penséis en esta especie, la describáis, la dibujáis, penséis en todas estas cosas que acabamos de comentar y que le pongáis un nombre científico. El nombre científico está formado por dos palabras en latín. La primera es el género y la segunda es la especie. Y estos nombres se dedican pues, a distintos aspectos. Pues, por ejemplo, Josep María os ha hablado de una esponja que de nombre específico tiene el nombre de Chupa Chups, ¿no? Porque lo dedicaron a los niños que tienen sus padres científicos durante muchos meses embarcados en barcos y que no pueden estar con ellos, por ejemplo, ¿no? Hay otros que le ponen comunis porque no sabes qué poner, pues le ponemos comunis, etcétera, ¿no? Y que penséis cómo ha evolucionado y qué lugar ocupa en esta red trófica. Entonces ya nos dividiremos por grupos, estaréis en 3 grupos en la clase y durante 15 minutos o 20 minutos estaréis trabajando con estas especies que dibujaréis y entraréis en contacto con Josep María y con Michelle, que les podréis preguntar las dudas que tengáis. Y después ya nos volveremos a encontrar aquí todos juntos. Perfecto. Muy bien, ahora mismo nos escuchamos porque tenéis que estar cerca del micro. Ay, perdón.
Pero como comentaba Magda, es vuestro turno para que os dividáis en esos 3 grupos y empecéis a diseñar esta especie que pudiera sobrevivir y evolucionar en este océano cambiante, caliente y contaminado. ¿Vale? Así que os podéis ir dividiendo en clase. Vale, no sé si me escucháis, pero ya están aquí los grupos. Improvisado. No te escuchamos muy bien, ¿eh? La idea es que ahora, en estos próximos 5 minutos, estéis en estos 3 grupitos debatiendo y diseñando cómo podría ser esta especie, respondiendo a las preguntas que os dejaremos aquí en pantalla, ¿vale? En estas preguntas que hemos comentado. Y después de estos primeros 5 minutos, podéis venir por grupos, acercaros aquí al portátil y que de hecho recomendaríamos que fuera con cascos, porque para que podamos responder a preguntas concretas, ¿vale? O sea, que estos primeros 5 minutos para hacer una lluvia de ideas y empezar a diseñar esta especie, y dentro de 5 minutos volvéis aquí a la pantalla con nosotras y podéis hacerles preguntas concretas, tanto a Michelle como a José María, para afinar ya el diseño de la especie. Muy bien, os dejamos trabajando.